Y estamos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. Vamos a leer otra vez esta porción porque nos quedamos la semana pasada en la entrada a esta porción de la Escritura, apenas entrando a meditarla. Como es un estudio y todos podéis participar, cualquier cosa que no entendáis, por favor, pregunten. Si queréis hacer algún comentario, solo tenéis que levantar la mano y hacéis el comentario. Amén. Es un estudio y todos podemos participar. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, con este pasaje Dios deja bien claro que Él no ve con buenos ojos las mezclas, ¿ok? No le agradan las fusiones. Por esa razón hay varios pasajes del Antiguo Testamento que, como este, exhortan a no mezclar las cosas puras con las cosas impuras. Vamos a ver algunos de esos pasajes. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 19. Levítico 19, 19. Vamos a meditar en 2 de Corintios, pero vamos a ver este pasaje. Levítico 19, 19. Dice ahí: mis estatutos, ¿lo tienen? Mis estatutos guardarás. Y dice: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es evidente que algunas de estas prohibiciones tan solo tenían como objetivo el hacer respetar la idea de no mezclar lo puro con lo impuro, lo bueno con lo malo, ¿verdad? Por supuesto, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento y podemos ponernos prendas que tengan mezclas de hilos y demás, pero esto era para que el pueblo entendiera que lo puro y lo impuro no debe mezclarse, ¿okay? No debe, es una enseñanza que no tiene que ver tanto con la letra como con el espíritu de la letra. Por eso es tan importante entender la Escritura en lo que realmente dice, ¿ok? Vamos a ver otro pasaje que también tiene que ver con esto. Pero antes, quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, que es donde estamos, y veamos cómo aquí Pablo, en el versículo 14, 2 de Corintios 6, 14, está hablando de compañerismo, porque ha dicho: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y esto lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Ahora dice: porque ¿qué compañerismo? Compañerismo tiene la luz con la justicia, con la injusticia. Es decir, ¿puede la justicia caminar de la mano de la injusticia? No. O eres justo o eres injusto. Pero no puede ser justo e injusto al mismo tiempo. O eres justo o eres injusto. O estás con la justicia o estás contra la justicia. No puedes estar en las dos cosas al mismo tiempo. No hay compañerismo entre lo uno y lo otro.
Por eso, nosotros antes de estar en la fe, caminábamos sin Dios, sin esperanza, haciendo lo que nos daba la gana. ¿Es verdad o no? Caminábamos en la injusticia, en muchas ocasiones, en el pecado, en la maldad. Ahora, Pablo dice en Romanos capítulo 6, vamos a ir a este pasaje, Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Romanos 6, 17 al 19. ¿Lo tienen? Romanos 6, 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Habló como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes servíamos a la injusticia, a la iniquidad, al pecado, a la maldad. Ahora tenemos que servir a la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Por tanto, justicia e injusticia no deben mezclarse, no debe estar en la misma persona, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por esta razón, porque hemos sido justificados por fe. Recuerda lo que dice Romanos 5:1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados para que andemos en la maldad. No. ¿Para que andemos de nuevo en el pecado? No. Hemos sido justificados para que andemos en la justicia. ¿Ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? La respuesta, o sea, es una pregunta retórica que no demanda respuesta. Se da por sentado que ninguno, ¿verdad? No hay compañerismo entre la injusticia y la justicia. Por eso no debemos asociarnos, como cristianos, no debemos asociarnos con quienes practican la maldad. Nuestra asociación es ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Somos llamados a pertenecerle a Él, a permanecer en Él. ¿Cómo podríamos estar en Cristo y al mismo tiempo en el pecado? ¿Cómo podríamos estar asociados con quienes practican la maldad y la mentira, la injusticia, si tenemos a Cristo en nuestro corazón? No es lógico. Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bien, vamos a ir al Salmo 45. Salmo 45, versículo 7. Y quiero que alguien se ponga en pie y lo lea despacio, con voz fuerte y clara. Salmo 45, versículo 7. ¿Dios ama el pecado? No, ama la justicia y aborrece la maldad, ¿verdad? Por tanto, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este mismo pasaje es refrendado en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 19, se cita esta misma porción de las Escrituras. En Hebreos 1:19 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por tanto,
1.19 o 1.9. 1.9. Puede ser que me haya equivocado al transcribirlo. Confirmamos. Sí, 1.9. Le quitamos el 1 para que se quede como debe ser. Hebreos 1.9. Al refrendarse en el Nuevo Testamento, este pasaje que estaba ya en el Antiguo, demuestra que Dios sigue insistiendo en lo mismo. Él ama la justicia, Él aborrece la maldad. Por tanto, justicia e injusticia no pueden ir de la mano. No es lógico. La justicia es la norma del reino de Dios, ¿verdad? En el reino de Dios se practica la justicia. Así pues, ¿cuál será la norma en el otro reino? ¿A quién le pertenece el reino de Dios? A Dios, ¿no? ¿Y el otro reino a quién le pertenece? ¿Quién es el adversario del Señor? Al diablo, ¿no? ¿Y reina la justicia en el reino del diablo? No. ¿Allí qué reina? La injusticia, la maldad, ¿verdad? La maldad no es obra de Dios, es obra de Satanás. Por tanto, ¿cómo debemos responder nosotros? Si tuviéramos que responder a la pregunta, que no hay que responderla porque es retórica, ¿cómo podríamos responder? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta, ninguna. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Y Pablo sigue diciendo en 2 Corintios 6, versículo 14, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuál debería ser la respuesta? Si hubiera que responderla, ninguna tampoco, ¿verdad? Son preguntas retóricas que no requieren respuesta, pero si hubiera que responderla, la respuesta sería ninguna. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tampoco pueden estar juntas la luz y las tinieblas. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Este pasaje es muy interesante porque pone al descubierto una gran verdad que vamos a ver ahora. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Y qué dice más? Ninguna, ¿verdad? No hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, somos unos embusteros. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero nuestros pasos caminan en tinieblas, mentimos. ¿Es verdad o no? ¿Hay personas así? Que dicen que tienen comunión con Dios, pero en realidad tú miras sus vidas y caminan en tinieblas. Desgraciadamente los hay, ¿verdad? ¿Y estos qué son? Mentirosos. Es decir, no son personas que estén caminando en la verdad. No son personas que estén caminando en la luz. Están caminando en las tinieblas. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? De algunos, de todo pecado. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque estamos caminando en la luz. Dios es luz. ¿No les parece que hay por ahí muchos mentirosos? Si la luz representa a Dios, ¿a quién representan las tinieblas? Al diablo, ¿verdad? ¿Puede haber comunión entre Dios y el diablo? No. ¿Qué compañerismo hay entre ellos? No, ninguno. Dios es bueno, el diablo es malo. Dios es verdad, el diablo es mentira. Dios es luz, el diablo es tinieblas.
O sea, es justamente lo opuesto, ¿verdad? Pablo, en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, dice una cosa interesante. Vamos a leer, yo quiero que alguien lo busque y lo lea en voz alta. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Yo lo leería, mire, lo leería desde el versículo 10 hasta el 14. Alguien que lo quiera leer, por favor. Del 10 al 14. Adelante. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bueno. Mire, yo les invitaría, especialmente a los que están estudiando conmigo en el seminario, yo les pediría que estudiaran este pasaje en profundidad, porque hay aquí varios sermones en este mismo pasaje que acabamos de leer. Hay un montón de verdades impresionantes, interesantísimas. Pero ahí se dice que debemos andar como es digno del Señor, ¿verdad? Agradándole en todo. Fíjate, ¿agrada a Dios que nosotros los creyentes andemos en tinieblas? No, tendríamos que andar en luz para agradar a Dios, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Cada jueves venimos, estudiamos la palabra, profundizamos en el mensaje, en el texto y tratamos de entender, de ir más allá de una mera lectura. Vamos profundizando. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Porque es el poder de Dios lo que nos sostiene, no el nuestro. No tenemos poder en nosotros mismos. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia, ¿de quiénes? De los santos en luz. Es decir, los santos caminan ¿de qué? En la luz. El cual nos ha librado de la potestad, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Ánimo. Ayúdenme a explicar el texto. ¿Qué significa esto de que nos ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿Alguien quiere ayudarme? El príncipe de este mundo, o sea, de este mundo es el diablo, ¿no? Y está gobernado por él. Entonces el Señor nos ha sacado de ese gobierno del diablo y nos ha llevado al gobierno de su reino, ¿no? Quiere decir que antes nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás. ¿Pero éramos conscientes de eso? ¿Ustedes creen que las gentes que andan en tinieblas realmente son conscientes de que están en el reino de las tinieblas? No, la mayor parte de la gente no son. Y después vamos a ver el por qué no son conscientes de eso. ¿Ok? Porque la misma palabra de Dios nos lo va a aclarar. ¿Por qué la gente no son conscientes? Pero nosotros mismos estábamos bajo el reino de las tinieblas. Es decir, el diablo hacía con nosotros lo que le daba la gana. Estábamos siendo arrastrados por la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad, Rosita? Pastor, pero si un ejemplo, ¿no? Si un amigo que no hace lo que manda la Biblia, ¿no? Y uno le habla la palabra de Dios y ya después sigue haciendo sus cosas, ya es consciente de lo que está haciendo, ¿no? O todavía no. Es consciente de que está desobedeciendo a Dios, pero quizás no sea consciente el por qué, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Porque hay muchos que creen que realmente son libres, ¿no? No, yo soy libre, yo no quiero creer en Dios, yo rechazo toda religión, yo no sé qué, y no se dan cuenta de que realmente no son verdaderamente libres, porque solamente hay libertad en el conocimiento de la verdad. ¿Recuerdan las palabras de Jesús?
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para conocer la verdad hay que permanecer en sus enseñanzas. Él dijo, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por tanto, aquí de lo que se nos está hablando es de que hemos sido liberados del reino de las tinieblas. Estábamos cautivos, éramos esclavos, no lo sabíamos, pero éramos esclavos de las tinieblas. Estábamos cautivos, no hacíamos lo que queríamos, sino lo que el diablo nos arrastraba a hacer. Ahora, ¿creen que un hijo de Dios que ha sido liberado de las tinieblas debe volver a ellas? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volveríamos a ser esclavos. Si una persona que ha sido liberada vuelve a esclavizarse voluntariamente, ¿quién va a poder liberarle otra vez? Si rechazó al único que le puede liberar. Claro. Si alguien que ha sido liberado del reino de las tinieblas se vuelve voluntariamente a él, la palabra dice que el postrer estado de esa persona llega a ser peor que el primero. ¿Amén? Por tanto, desde luego, no. Un creyente no debe andar en tinieblas, un cristiano debe andar en la luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y nosotros somos llamados a andar en la luz. Las tinieblas siempre fueron, en la palabra de Dios lo ve y Jesús lo usó frecuentemente, las tinieblas siempre fueron símbolo de condenación. Por ejemplo, cuando Jesús decía echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchísimos versículos en los evangelios donde Jesús usó las tinieblas como sinónimo de condenación. Así que si una persona está andando en tinieblas, que no crea que se va a salvar. Y hay personas que caminan en tinieblas, hemos dicho antes, y creen que están caminando en luz. Personas que asisten a iglesias, pero siguen caminando en tinieblas. Personas que conocen la palabra de Dios, pero que siguen practicando las tinieblas. Esas personas, lo que van a tener al final, ¿será el gozo de la gloria eterna? No. Será el lloro y el crujir de dientes del que habla el Señor Jesús. Por tanto, esto es importante, es serio. Es un tema al que hay que prestarle atención porque la palabra de Dios nos está diciendo justamente esto, ¿verdad? Hay Mateo 8:12, Mateo 22:13, Mateo 25:30. Hay un montón de pasajes en los que se ve que Jesús usa las tinieblas como sinónimo de condenación. Además, Jesús mismo, él dijo, yo soy la luz, ¿no? ¿Y qué dijo más? Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por tanto, ¿Cristo nos invita a caminar en tinieblas? No, a caminar en luz, a seguirle a Él que es la luz. Porque el cristiano tiene que estar siempre en pos de la luz, viviendo en luz, detrás de la luz, siempre. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14. Romanos capítulo 13, del 11 al 14. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Es decir, ya no es hora de dormir, ahora ya es hora de espabilarse. Hay un tiempo para cada cosa. Y estamos en los últimos tiempos y hay que prestar atención a lo que Dios nos dice. Esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está
avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Y Pablo es muy práctico, Pablo es muy profundo en su teología, pero después coge esa teología profunda y la lleva al terreno de lo práctico. Todo esto que estamos hablando de caminar en luz, de no andar en tinieblas, ¿a qué se refiere? Bueno, pues Pablo dice, andemos como de día. ¿Qué dice? Honestamente. Una persona honesta es una persona que anda en verdad, no en mentira, no con doblez, no con hipocresía, con honestidad. Dice, no en qué? Glotonerías. ¿Qué son glotonerías? Comer más de lo necesario, ¿verdad? Hay personas que comen mucho más de lo necesario. De esto estuvimos hablando no hace mucho, ¿verdad? En borracheras. En lujurias. En lascivias. Contiendas. Envidias. Nada de esto. Todo eso es andar en tiniebla. Y ahí dice, andemos como de día, honestamente. No en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. A mí me encanta este pasaje porque a mí me traslada al futuro. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros preparamos el pecado. ¿Cierto? Una persona que tiene problemas con el alcohol dice, bueno, ya que estoy rehabilitado, voy a ir al bar a hablarle del Señor a mis amigos, a mis antiguos amigos. ¿Seguro que está buscando hablarle del Señor a los amigos o está buscando el pecado? Está proveyendo para el pecado y hay que tener cuidado. Si uno tiene problemas con las compras compulsivas, hay personas que tienen problemas con eso. No pueden tener un duro en el bolsillo, se lo gastan rápidamente, comprando cosas que no necesitan. Un día una señora le dice al esposo, mira Antonio, mira, unos zapatos de niño preciosos, me han costado un dineral, pero mira qué bonitos que son. Y le dice el marido, pero si nosotros no tenemos niños. Dice, pero es que son muy bonitos. Lo vi, me enamoré. Compras compulsivas. Si tú tienes problemas con la compra compulsiva, no vayas a los supermercados, no vayas a las de tiendas. No, voy a dar un paseo, voy a caminar para rebajar un poquito el estómago. Pero te vas justamente por donde hay tiendas y allí estás proveyendo para los deseos de la carne, ¿o no? Claro. Por tanto, hay que tener cuidado. El cristiano no debe proveer para los deseos de la carne. Debe andar en la luz, como de día, honestamente, no engañándose a sí mismo, ni tratando de engañar a Dios. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Dice, en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Fíjense, Efesios capítulo 5, versículo del 6 al 10. ¿Del 6 al 10? Sí. Capítulo 5, del 6 al 10. ¿Lo tenéis? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Y qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Por tanto, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ya no. Ahora somos hijos de luz y debemos andar en luz. No podemos volver otra vez a las tinieblas igual que antes, porque nos estaríamos alejando de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Una de las experiencias más difíciles que sufrimos los cristianos cuando nos convertimos es comprobar que también dentro de la iglesia, hay gente que no es sincera. También dentro de la iglesia nos encontramos gente que no es honesta. También dentro de la iglesia hay gente que no anda como de día, sino como de noche. Que no andan en la luz, sino en las tinieblas. Y es una experiencia dura, difícil, pero es una realidad. La cizaña crece también entre el trigo. Y esta es una triste realidad. Gente que son falsos hermanos en realidad. Gente hipócrita, que se engaña a sí mismo, engaña o intenta engañar a los demás, y que desde luego a Dios no le engaña, porque Dios sabe lo que hay en el corazón de cada ser humano. ¿Sí o no? ¿Se le escapará algo al Señor? En 2 ocasiones, el apóstol Pablo, mire que eso no pasa solamente aquí, eso pasa en todos lados. Pasa en la iglesia de Cristo desde el principio, porque ya el apóstol Pablo en 2 ocasiones habló de falsos hermanos como de un peligro que estaba latente dentro de la iglesia y del que nos tenemos que cuidar. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26. 2 de Corintios 11, 26. Ahí Pablo está hablando de sus muchas experiencias de sufrimiento que tuvo en el ministerio, ¿verdad? Todo lo que él tuvo que sufrir. Y en el versículo 26 dice: en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre ¿qué? Falsos hermanos. Pablo anduvo en peligro entre falsos hermanos. Y esto lo dice para que también nosotros nos cuidemos. Porque que una persona asista a la iglesia no quiere decir que pertenezca a la luz. Igual todavía sigue andando en las tinieblas. Y cuando uno viene a la iglesia y es nuevito y está recién convertido, uno tiene que cuidar de con quién se pega, con quién se junta, con quién sale, con quién entra, con quién pasa tiempo, porque no todos andan en la luz. Y si no andan en la luz, es que no son de la luz. ¿Ok? Por eso hay que tener cuidado. Es una experiencia dura, pero es una realidad, que no podemos vivir ajeno a ella. Tenemos que ser conscientes de esta realidad. Desgraciadamente, no todo el mundo es lo que parece ser. Mi mamá decía: no es oro todo lo que reluce, ¿no? ¿Verdad? Gálatas capítulo 2, un poquito más adelante, Gálatas 2, versículo 4. Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús
para reducirnos a esclavitud. Es decir, Pablo era consciente de que en la iglesia había gente que eran falsos hermanos. Y nosotros también tenemos que ser conscientes de esto. Gracias a Dios aquí no los hay. ¿O sí? Pudiera haberlo, ¿verdad? Por tanto, debemos guardarnos. ¿Qué debemos hacer? Ser observadores. Saber discernir entre la justicia y la injusticia. Saber diferenciar lo bueno de lo malo. La luz de las tinieblas. Si vemos que una persona viene al culto los domingos y la vemos cantando y gozándose en el Señor, y después la vemos caminando en tinieblas, sabemos que no te puedes fiar de esa persona. Porque es una persona que no está caminando en la luz. ¿Recuerdan lo que estudiamos en 2 de Corintios 5 del 9 al 11? Lo estuvimos viendo. 2 de Corintios 5 del 9 al 11. A ver. Un segundito, porque creo que me he equivocado de cita. Voy a buscarla enseguida. 1 de Corintios, no es segunda. 1 de Corintios 5, del 9 al 11. Ahora sí. 1 de Corintios 5, del 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. Es decir, ni aunque te invite a comer, vayas con él. No se trata de que te apartes de todos los que andan en tinieblas, porque entonces tendrías que salirte del mundo. Se trata de que te apartes de aquellos que, llamándose hermanos, andan en tinieblas, porque esos son los que te van a perjudicar. Con eso ni comas. Y esto es palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esto es importante, sí o no? ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta esto. ¿Alguien que me lo explique? Por si decir que es importante, tiene que haber un motivo, ¿no? A ver, Lina, ¿estabas comentando algo? Porque nos afecta y nos puede hacer perder la salvación. Claro, porque nos afecta y nos puede hacer perder el camino también a nosotros. Al final podemos acabar nosotros en las tinieblas como esa persona. Y hay que tener cuidado. Somos personas y como tales podemos ser influenciadas. Lo lógico es que nosotros fuéramos influenciadores, que influyéramos en los demás para bien. Pero a veces, si no tienes la suficiente madurez, tú puedes ser influido para el mal. Y hay que cuidarse. Por eso estas recomendaciones de la palabra de Dios. Tenemos que andar en luz, no en tinieblas. Y si alguien anda en tiniebla y dice que camina en luz, sabemos que es un mentiroso, porque la Biblia lo dice. Con ese ni aún coma, aunque te invite al mejor restaurante. Ni comas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 6. Alguien que lo quiera leer.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Aquí hay una cosa importante, ¿eh? Aquí hay una cosa importante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo incrédulo, de todo inconverso, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, aunque sea un hermano. Si anda desordenadamente, ¿qué dice ahí? Apártate de eso. Es la doctrina de la separación. Nos tenemos que separar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Dios. Y si Dios es santo y Él ha dicho, sed santos como yo soy santo, tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Tenemos que apartarnos de las tinieblas y vivir en la luz, ser honestos, viviendo como de día, no como en las tinieblas. Y esta es la voluntad de Dios. En Lucas 11:35 dice, mira pues no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Porque aquí está hablando a los hermanos. Dime, Rosita. Pastor, pero algo digamos con lo que dice que cuando vemos a un hermano que dice que ama a Dios y después vemos que va a hacer otra cosa, digo yo, en vez de apartarnos por decirle que está siendo mentiroso y que, o sea, como de hacerle ver que está siendo mentiroso, Eso se da por sentado. Ya sabemos que el Evangelio